Buenos días. El presente video hace parte de las actividades que realizo para la unidad didáctica Introducción a la Filosofía de la Educación, guiada por la tutora Muñiz Leal Lucía Carolina, en el programa de doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. Mi nombre es Luz María López. Soy docente orientadora de una institución educativa pública del departamento de Antioquia. Empecemos entonces con el concepto general de educabilidad, en la cual nos plantea el autor la posibilidad de un ser que acepte su libertad. Admitir la no determinación total del ser humano implica admitir su libertad y que por tanto sea un ser susceptible de ser transformado. Este concepto de educabilidad nos lleva a tres categorías que Herbarth nos plantea en su texto. Es la plasticidad, la evolución animal y la relación exclusiva al hombre, que es una categoría humana. Estos tres conceptos entonces nos los describe nombrando inicialmente como el hombre es un ser con una dotación de reflejos más escasa que los animales, lo cual no garantiza su supervivencia ni su adaptación al medio. Los animales al nacer tienen las capacidades dadas por su desarrollo para la supervivencia, mientras que el hombre requiere de un otro que lo sostenga y que le aporte apoyo al desarrollo de la supervivencia. El cerebro humano se encuentra al momento del nacimiento en un estado de asimilación, pero aquello que asimila deberá ser dado por un otro, desde el afecto, una visión de la plasticidad donde cabe la teoría del vínculo desarrollada por numerosos freudianos, en los cuales es el logro del vínculo entre la madre y el hijo el que hace posible la supervivencia humana, siendo inicialmente dado desde una especie de simbiosis con la madre, o más bien del sentimiento omnipotente que el niño puede tener al suplir sus necesidades psicobiológicas con el llamado a esa madre, ambos como una unidad, y logrando entonces este ambiente facilitador o no para las condiciones contextuales en las cuales pueda desarrollar sus capacidades. Algunas culturales por transferencia en ese vínculo existe como posibilidad, ya que no puede lograr los mismos desarrollos en un contexto diferente. Esto entonces nos habla de la plasticidad, que está ligada a la complejidad del organismo. Mientras más complejo es el organismo, mayor plasticidad. La educabilidad está ligada a esa finalidad misma. Es un tipo especial de plasticidad, en donde esa finalidad diferencia el cambio en la estructura, la formación de nuevas estructuras en el ser humano. Es educable el ser humano, según el autor, a partir de la capacidad de comunicación y esa puesta en práctica de los mecanismos de apertura hacia los demás, de los mecanismos de apertura hacia la sociedad. Entonces la educabilidad y la posibilidad de comunicación son aquellas ligadas a la definición del ser humano como tal. Es lo que nos plantea el autor. Ambas capacidades se dan para afrontar las vicisitudes del ambiente en el que se encuentra. Jaspers, desde la corriente existencialista, ubica en el marco de la inteligencia y de la libertad como esas potencias posibilitadoras de la apertura al mundo de las relaciones humanas, teniendo estas relaciones humanas una visión muy importante en la perspectiva de la educabilidad. Esta posición de la que venimos hablando de dependencia para la educabilidad enmarca la relación docente-alumno, y es allí donde se da la disposición de formación y la adaptación al medio requeridas pues para la supervivencia del ser humano. La educabilidad en el ser humano existe hasta el límite de su ser, pues es un ser imperfecto. Y aquí empezamos a hablar entonces de estos límites de la educabilidad, en el cual esas condiciones internas y las condiciones externas limitan la asimilación. La principal sería la corporeidad, entendiendo en ello que físicamente existen limitaciones para la asimilación, las físicas, estas de las que hablamos para acceder a las del desarrollo biológico,
nos dan tres categorías el autor. Sería la primera, estos límites que vienen dados por la herencia, que es el pesimismo pedagógico; el ambiente sería la segunda, que es el optimismo pedagógico; y una intermedia, que sería el optimismo moderado, en donde tanto ambiente como herencia están ligadas. Estas tres vertientes discuten el dilema de la educabilidad, aquella en la que predomina el límite biológico y psicológico, siendo ese bagaje que trae el ser único limitante como sus factores hereditarios; otra, donde es el contexto que limita la educabilidad, siendo las condiciones sociales, ambientales que lo permitan o no; y la tercera, que se erige como un punto medio en el cual tanto la herencia como el medio social determinan los límites de la educabilidad del ser humano. Cabe el ejemplo de los diferentes tipos de estudiantes que existen en el colegio: aquellos con una necesidad educativa especial que ya viene diagnosticada y dada desde su herencia, y aquellos que vienen con un contexto social complejo que dificulta aquellas condiciones en el acto educativo, contextos como desplazamientos, guerras, situaciones socioeconómicas que dificultan el desarrollo de la educabilidad en el ser humano o en estos pequeños. Tenemos entonces también estas limitaciones concretas, que está la limitación del educando, que es el niño en tanto su bagaje biológico y psicológico; el educador como otra limitante en tanto sus fines con el acto educativo, el fin que tiene el educador en su acto; y la otra limitante, que serían las situaciones socioculturales, que es la sociedad que impone fines en la educación, en estas metas previstas que la sociedad tiene, ¿sí? En estas características que se desprenden de allí de la educabilidad hay cuatro: la personal, la intencional, la dinámica y la necesaria. En estas categorías podemos ver que el hombre es un ser social en esencia; su relación supone la educabilidad, su relación social. Esta es la característica dinámica. En la característica personal, el hablar de la educación es un hecho de derechos, de la formación del individuo. En la característica intencional vemos como la influencia del otro, siendo autónomo el ser individual, frente a la educabilidad, está influenciado por la intención externa. Es la intención externa la que pone esta educabilidad. Y en esta necesaria es porque sin ella el hombre se vería privado de las posibilidades de autorrealización, de personalización y de socialización. Tenemos entonces una subcategoría en el concepto de educabilidad, que es la espiritualidad del ser humano. En esta espiritualidad hay unas cualidades que Max Scheler en 1972 nos dice, y es esta libertad o autonomía existencial frente a la presión de lo orgánico, la apertura al mundo que lo rodea y la objetividad o posibilidad de ser determinado por la manera de ser de los objetos mismos. Esta explicación del espíritu como la fuerza humana, la propia naturaleza humana, no es fundamento para la educabilidad, porque no basta lo biológico y lo instintivo para desarrollar. Es el ser del hombre el que es capaz de desarrollarse. El desarrollo de operaciones superiores en el hombre, según el autor, se realiza a través del espíritu. También tenemos entonces cómo hay unas teorías personalistas erigidas por Max Scheler, en donde la educabilidad es la capacidad para devenir persona, para ser, y en ese sentido el hombre no educado correría el riesgo de no serlo. Esta consideración es una consideración que deja fuera de lugar cualquier planteamiento correcto de la educabilidad en el hombre. Así es como tenemos una descripción general del documento La Educabilidad, en el cual podemos ver diferentes categorías y diferentes teorías con las que podemos basar nuestros procesos laborales, en la que podemos basar las posibilidades y limitaciones que tienen nuestros estudiantes a la hora de iniciar un proceso educativo. Son varios años en los que su desarrollo cognitivo, biológico, se une a su desarrollo social y su contexto, para que como educadores podamos influenciar en ellos un desarrollo aún mayor. Muchísimas gracias.